Do you want to be at the center of influence and culture? The King's College seeks students who desire to understand profound ideas from a biblical worldview. With classes in New York City and online, you'll learn to lead and transform strategic institutions while you earn your degree. Learn more about our online study programs or come to NYC for a visit weekend. Click now or visit go.tkc.edu/Pandora to learn more. No sabía cuánto me amabas, formaste mi caminar. Mi comienzo vieron tus ojos y algo tengo que hacer por ti. Perfectos tus pensamientos, son muchos, no los puedo contar. Despierto y aún estoy contigo y algo tengo que hacer por ti. Y quiero amarte siempre, vivir fiel a ti, aprovechar por completo los días que me fueron dados, los días que me fueron dados, los días que me fueron dados por ti. No sabía cuánto me amabas, formaste mi caminar. Mi comienzo vieron tus ojos y algo tengo que hacer por ti. Perfectos tus pensamientos, son muchos, no los puedo contar. Despierto y aún estoy contigo y algo. ¿Listo? El siguiente punto que quiero que veamos es ¿qué es recibir una palabra? Que ese sería mi tercer punto. No vamos a alcanzar a terminarlo en esta sesión, pero quisiera que veamos las diferencias en la parábola del sembrador. Vamos a iniciar en Marcos 4 y quiero por ahora empezar desde el final, vamos del final hacia el principio. Dice en la parte donde el Señor Jesús, más arriba, debe de ser como a partir del versículo 10, por ahí. Ok, más abajo, ahí, ya casi, perdón. 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Diga fuerte, y la reciben. ¿Cómo se recibe una palabra? En este texto van a ver los obstáculos, de acuerdo a esta parábola, para recibir una palabra. La palabra es la que produce el fruto. Y quiero que lo vayan estudiando conmigo y que ustedes mismos empiecen a notar las diferencias. Una palabra bien recibida va a tener el resultado apropiado. En este mismo capítulo está el ejemplo de lo que una palabra de Jesús de Nazaret causó, que si la hubieran recibido bien, hubieran visto el resultado sin pasar por una crisis. Quisiera que veamos la crisis primero. ¿Está bien? Está en el mismo capítulo. Acaban de escuchar todo esto y abajo empieza un problema cuando se van a una tormenta. Versículo 35. Aquel día, día fuerte, aquel día.
No sé si ustedes han vivido que cuando acaban de escuchar una predicación, salen y ven el problema, y justo ven el problema que acaban de predicarles, y alguien te dice que no oíste la predicación. A mí me da mucha ternura cuando me dicen, ay, pastor, otra vez va a predicar de lo mismo. Y digo, ay, mi vida, pues cuando vea que ya no luchas de lo mismo. Pues por algo, ¿verdad? Bueno. Y ellos acababan de escuchar un sermón que ahorita les voy a comentar, y es el cómo se recibe una palabra. Una palabra produce un resultado. Una palabra que se oye y se recibe. Se recibe. ¿Qué se hace con una palabra? Se recibe. Oír no es recibir. Quiero que eso se lo tengan en mente. A lo mejor es una frase demasiado sencilla, pero quiero que se la lleven. El hecho de que escucharon el sermón no significa en automático que lo recibieron. Y solo la palabra que se recibe es la palabra que va a producir el resultado. Pero ahí yo estaba, eso no significa que recibiste. Aquel día, cuando llegó la noche, y ahorita van a ver aquel día de qué les habló. Pero aquel día cuando llegó la noche les dijo, ¿qué les dijo? Okay, ¿podrían decirlo todos? ¿Qué dijo? Y esa es una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde iban a ir? ¿A dónde iban a ir? ¿A dónde iban a ir? Y ya. Ahora, ¿acaso el Señor nos tiene que decir todo lo que va a suceder en el camino? ¿O es suficiente que nos diga que vamos a pasar al otro lado? Pues es suficiente, ¿verdad? Cuando mi hija me dice, mami, ¿a dónde vamos? A Chuck E. Cheese. Es lo único que le importa. Ya si va a haber tráfico, que si hay accidentes en el tráfico, que si hay policía. Eso ya a ella ya no le importa. A ella le importa saber a dónde vamos a llegar. Yo soy la que me tengo que encargar de lo que hay en el camino. La palabra fue, pasemos al otro lado. Aquí hay un ejemplo de cómo no se recibe bien una palabra. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. En otras palabras, la barca en la que se subieron empezó a hundirse. ¿Qué pasa cuando vienen las circunstancias? Lo primero que se te olvida fue la palabra que te dijeron. A mí me hubiera gustado que uno de los discípulos dijera, ¡hey! Dejen de gritar como locos. ¿Qué no dijo el Señor que vamos a pasar al otro lado? Entonces, que se dé vueltas la barca, que se dé maromas en el agua. Vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo pasemos al otro lado? Ese es punto y aparte. Pero de que vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Porque Él dijo una palabra. ¿Cómo recibes tú una palabra? No, pues yo fui a la iglesia. ¿Y qué dijeron? Que toda mi casa será salva. Pero llegué a la casa, pastor, y encontré a mis hijos. ¿Pero qué te dijeron en la iglesia? Sí, se levanta la tormenta. La tormenta acaba con la palabra que oíste. La tormenta le quita el poder a la palabra que oíste. Nosotros queremos oír una palabra y que no pase nada, ¿verdad? Aunque no digan, yo sí. Yo sí quisiera oír una palabra y que salga, esté bien fácil todo. Pero no, fíjese que no. Uno oye la palabra y allá afuera te están esperando las circunstancias y te está esperando Satán para que abortes la palabra rapidito y él te la pueda quitar. Mis amados, le digo una cosa. Por más importantes que nos quedamos usted y yo, al diablo usted y yo la verdad no le importamos. Los ataques del enemigo contra ti no son contra tu persona, son contra la palabra que oíste. Porque lo que sí quiere Satán es hacerle daño a Dios. Porque fue el que lo tiró, ¿verdad? Cayó como rayo.
Entonces, desde entonces, Satán al que le quiere hacer daño es a Dios. Y lo hizo desde el primer ser humano, haciendo que el ser humano no le crea a Dios, porque lo único que le causa placer a Dios es que le crean, y no hay dolor más terrible que el que le duden. Si Satán logra sacarte la palabra de tu corazón o que dudes de la palabra, es una herida directa hacia Dios, porque sin fe es imposible agradarlo. Pero el día que alguien le cree, no solamente pones una sonrisa en el rostro de Dios, sino que le das en la torre al diablo. Después de recibir una palabra, allá afuera me están esperando, pero con todo, Satán y las circunstancias. ¿Y acaso Satán y las circunstancias invalidarán la palabra? Jeremías 1:12 dice que Dios vigila, no sobre ti, sobre mí, sino sobre la palabra. Él vigila sobre su palabra para ponerla por obra. Él la va a poner por obra. Entonces, cuando, hermano Oscar, cuando el Señor suelta una palabra sobre usted, Él anda checando la palabra. Y la Biblia dice, así como desciende la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra sobre Oscar, no volverá sin producir aquello por lo cual envié. Yo le di una palabra y va a producir, y estoy checando la palabra, checando. Él no vigila a la gente, Él vigila la palabra. ¿Están aquí? Entonces, si quieres los ojos de Dios puestos sobre ti, tiene que haber una palabra que hayas abrazado, porque si no hay palabra, no hay nada que vigilar. No hay nada que vigilar. Si uno no recibe una palabra, no hay nada que vigilar. Entonces Satán está listo para quitarte lo que oíste. Las circunstancias están listas para que lo abortes. Las circunstancias no te pueden quitar la palabra, pero sí te quieren hacer dudar para que abortes la palabra y ya no produzca un resultado. Entonces vea las circunstancias y digas, ay no, mira nada más, Dios dijo, pero. La duda entró y la palabra ¡pah!, se abortó. Vamos a ir, ahí dice apresuro, pero en otra traducción, y creo que es la Castilian, dice vigilo. Vale la pena que la vean, esa era una, ahí está. Velando, bien has visto porque yo estoy velando por mi palabra. Y en otras traducciones dice vigilar. Vamos a regresar a Marcos. Perdón, ¿dónde estábamos? Sí, Marcos. Entonces, ¿cuál fue la palabra? Pasemos al otro lado. Dios ya lo dijo, ¿es suficiente que lo haya dicho Él? Sí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, versículo 36, versículo 37, si lo subimos, dice, pero se levantó una gran tempestad, no un chipi, una gran tempestad de viento. ¿Han visto las películas cuando se levanta una tempestad en el mar? Ay, es horrible. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo. Oye, Señor Jesús, ¿durmiendo? Sí. Aquí la pregunta es, ¿y por qué no se duermen ustedes también? ¿Cómo nos vamos a dormir? Eres un descuidado. No. Yo ya dije a dónde vamos, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Que se levante del momento en que lo dijo al otro lado, lo que se levante en medio, que se levante y haga y venga y lleve y lo que guste. Pero el resultado va a suceder. A menos de que abortemos la palabra o le digamos a Satán lo que él quiere oír. Tiene razón. Dios miente. Lo que sucedió en el Edén. Dios miente, no es cierto. Ah, bueno, entonces mordamos el fruto. Las tormentas, mis amados, no están ahí para decirte que la palabra de Dios no funciona. Están ahí para decirte que con todo y la tormenta, la palabra de Dios funcionará. Pocos amén. Amén. Ay, pastor, pero. Ya llegó la realeza. Bienvenidas. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal
Y le despertaron. Y miren el reclamo. ¿Qué tal familiaridad? ¿Qué tal falta de respeto? ¿Qué tal tono? Yo no me animaría a hablarle así al Señor. Y seguro fue Pedro. Ah, porque ese era más lengua larga. Híjole, mano. Vamos a ver el 38 en otras traducciones. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ay, suena como algunos, ¿verdad? No te importa lo que estoy pasando, Señor. Y el Señor, dormido. Lo que pasa es que él ya había hablado. Lo que pasa es que él ya había hablado. Mis amados, ¿por qué quieren que Dios haga algo más además de hablar? Así derrotó a Satán en el desierto, nada más hablando. Así creó los cielos y la tierra, nada más hablando. ¿Por qué quieres que haga algo más? Lo que dijo es suficiente para que se cumpla. Le despertaron pues y le dijeron, maestro, ¿no se te da nada que perezcamos? ¿Quién sabe qué es eso? Maestro, es que no te importa que nos hundamos. No te importa que perezcamos. ¿Qué tal? Maestro, no te importa. Ay, además se dice gritando, ¿eh? Los discípulos lo despertaron y le gritaron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? A Dios no le importan mis necesidades, pastor. ¿Pero qué te dijo el Señor? Que toda mi casa era salva. Pero, bueno, no quites tus ojos de la palabra para ponerlas en tu situación. Él ya habló. ¿Recibiste la palabra? Él habló. ¿Recibiste la palabra? Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? ¿No te da cuidado que perecemos? Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Vamos a regresar a la traducción en la que estábamos. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora ustedes ahí piensan que hizo un milagro. Y ustedes ahí piensan que ese era el detalle, que él quería mostrarles cómo su voz callaba los vientos y cesaba las aguas. Y yo le tengo una noticia y quiero que me escuche. Él puede callar los vientos y cesar las aguas, pero aun si no los callara los vientos y las aguas, de todas maneras pasas al otro lado. Porque lo habló. Y de hecho, no fue que haya callado los vientos y las aguas y lo diga, ya ven muchachitos, ¿qué les parece? Les puso una pela. ¿Por qué? Porque él ya había dicho algo. Y además les acababa de predicar un sermón de cómo se recibe la palabra. Si él habla, sucede. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo, no lo hará. ¿Y él qué dijo? Pasemos al otro lado. Y se echó a dormir. ¡Ay, la tormenta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no crees que la tormenta sabe quién va en la barca? ¿O la tormenta solamente se calla cuando el Señor Jesús le dice, cállate? No, no, no. La tormenta sabe quién va en la barca. Y aún si tú pasas por una tormenta, el Señor Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no importa qué tormenta se levante, en la barca no va solo, Él va contigo y la tormenta no te puede ahogar. Ahogará una tormenta al Hijo de Dios. Ay, pues no. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ahora temieron, pero no de la tormenta, sino de la pela que les pusieron. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Y esa pregunta es muy importante. Porque te das cuenta ahí el estado de los discípulos que después se les quitó. Que cuando el Señor Jesús les dijo, pasemos al otro lado, se les fue la onda.
no pusieron atención, no tomaron en serio esas palabras, no tomaron en serio lo que se les estaba diciendo, al punto que en ese estado de su fe, en ese estado de su crecimiento, todavía preguntaban, ¿quién es ese? ¿Cómo que los vientos y el mar le obedecen? Pues con razón se enojó. Entonces cuando él dijo, pasemos al otro lado, iba en serio. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Día fuerte conmigo, recibir una palabra. ¿Qué hubiera sido bueno? Hubiera sido bueno que en el momento en que el Señor les dijo, pasemos al otro lado, ellos hubieran dicho, ah, bueno. Y a la hora que aquello se puso a hundir, y hubieran dicho, pues, que hagan maroma las olas, no le hace. Vamos a gozarnos, porque estaremos del otro lado. Y el Señor está durmiendo, pues duérmete. Pues si Él está dormido, ¿qué andamos haciendo nosotros despiertos? A roncar, se ha dicho. Él sí cree en su palabra. Amén. Hay otra tormenta y en alguna ocasión vamos a estudiar 3 tormentas importantes y ahorita no la vamos a ver, pero hay otra tormenta. Dios no siempre calma los vientos, a veces nada más te dice, no te preocupes, vas a llegar y no vas a perder la vida ni tú ni nadie de los que van contigo. Así le dijo a Pablo con todos los presos que iban con él, un barco de puros criminales, imagínese usted. Y empezó una tormenta tan terrible que ya estaban seguros de que se iban a morir. Y un ángel le dijo a Pablo, Pablo, ni tú ni nadie de los que va contigo va a perecer. Así que tranquilo, porque tengo todavía un propósito para ti, tienes que ir a comparecer ante el César. Por eso, mis amados, un llamado es un seguro de vida. Claro que sí. Así que cuando estoy en los aviones digo, esto tiene que aterrizar. No importa que se mueva como la montaña rusa, porque todavía hay mucho que hacer. Un llamado es un seguro de vida. Entonces, no importa que los demás anden con sus copas y sus cosas en el avión, esa cosa tiene que aterrizar. Digo, Señor, si a Pablo le otorgaste que no perdieran la vida a todos los criminales que iban con él, esta cosa tiene que aterrizar también. ¿Por qué? Porque tengo mucho que hacer. Hay mucho todavía por hacer para el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Y en esa tormenta el Señor le dijo a Pablo, no te preocupes, nadie va a perder la vida, van a perder la barca, pero no la vida. Imagínense cómo se puso la tormenta, que se destrozó la barca. Y ya, y nunca calmó la tormenta el Señor, pero nadie perdió la vida. Y esa es otra historia, porque dirán, ay pastor, pero ¿qué? ¿No supone que no debe de haber pérdidas? Lo que pasa es que Dios avisó, nada más que no le hicieron caso. Pero tendríamos que ver, si hubieran aceptado el aviso, tampoco la barca hubiera sido una pérdida. Pero ese es otro punto. Ahí lo que vemos es, mis amados, el final de un capítulo donde la palabra no se recibió. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a un servicio y se nos dice, esto va a pasar porque esto dice el Señor, y regresamos a la casa y se levantan las tormentas y ponemos los ojos en la tormenta y la quitamos de la palabra? Ahora, ya no está el Señor físicamente aquí con nosotros para decirle a la tormenta, antes de que les dé un paro cardíaco a mis discípulos, tengo que callar la tormenta, porque si no aquí del susto se les va a ir la vida. Y ya no vamos a pasar al otro lado porque van a estar más asustados que nada. ¿Ahora qué? Ahora deberíamos de basarnos exclusivamente en que si Él lo dijo, Él lo hará. Ay, pero, Pastora Ana, ¿no sería mejor que si Dios me da una palabra, me diga por todo lo que voy a pasar antes de que suceda la palabra? ¿Y para qué quieres tanta información? ¿En qué te beneficia? Queremos, ¿verdad? Que Él nos diga, pasemos al otro lado, pero prepárense porque viene la tormenta. Pero no, ¿para qué quieres tanta información? Con que Él diga que vas a pasar al otro lado, lo que hay en medio. A José le dio un sueño. Le dijo, toda tu familia se te va a inclinar. Nunca le dijo de la cárcel y nunca le dijo de la venta de esclavos y nunca le dijo pequeños detalles. Pero ¿para qué quieres tanta información? Por ahí un predicador dijo que si el Señor nos dijera por todo lo que vamos a pasar victoriosamente, a lo mejor diríamos que mejor no.
Pero ¿qué importa por dónde pasemos? Lo que importa es que Él va con nosotros. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque así como entramos, de ahí Él nos va a sacar. Lo importante es saber que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Alguien dice amén? Así que no sé en qué términos están ahorita, pero yo quisiera que aun si hoy están sacudidos por la tormenta, en medio de la tormenta, puedan escuchar la palabra del Señor diciéndote: yo te dije que íbamos a pasar al otro lado. La tormenta es temporal. Así como empezó, así se tiene que calmar. Amén. Ahora sí vamos hacia arriba. Empecemos desde la primera parte de este hermoso capítulo, Marcos 4, y es Dios dando un tremendo mensaje respecto a cómo se recibe una palabra y qué impide que se reciba. Si tienen ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, día fuerte, cerca de él. No se olvide que los que están cerca siempre oyen lo que las multitudes nunca oirán. Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, y aquí ya va a explicar lo que nos acaba de decir. El sembrador es el que siembra, ¿qué? ¿Siembra qué? ¿Cuál es la semilla? La palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Ya nos explicó que los del junto al camino es una semilla que no produjo porque las aves se la llevan, ¿verdad? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, o sea, salen de aquí, oyeron la palabra, salen de aquí, enseguida viene Satanás. Enseguida viene Satanás. Mis amados, si sabemos eso, nos vamos a ir alertas. Lo primero que pasa cuando salimos de aquí, enseguida viene Satanás, y no viene con cuernos, cola y trinchete. Viene a través de alguien. Y casi siempre viene a decirte: ¿y a poco crees que es así? ¿Y ahora qué predicó Pastor Ana? ¿Y a poco crees que el monte es literal? Porque así dicen: ¿cómo que quita y échate en el mar? Las montañas, eso no es literal, lo está hablando en estilo metafórico. No puedes remover una montaña diciéndole quítate. Entonces lo que Dios dice no es así, así, tan así, pues. Y eso es mentira. Le digo por qué. Porque el monte era literal, y la higuera que se secó era literal, y el mar que abrió también era literal. ¿Cómo se toma la palabra? Así. Si pudo secar una higuera literalmente, también el monte se puede mover literalmente. ¿De acuerdo? Pero saliendo, oyes voces. Por eso yo le digo, mis amados,
Cuídense de las voces que escuchan. No dejen que Satán les robe la palabra. Después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, obviamente, ahí se abortó. Se abortó. Si la quita la palabra, ya no hay nada que producir. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ese es el común denominador, todos oyeron y oyeron lo mismo, pero no todos producen. Y entonces viene la confusión. Ay, pastor, si fulana de tal va a la iglesia, ¿por qué no le está viendo resultados? Pues porque todos oyen, pero no todos reciben. Oír no es recibir. Y yo les estoy enseñando un tema que se llama ¿cómo se recibe un milagro? Primer punto, odia el estado en el que te encuentras. Segundo punto, ¿quieres recibir un milagro? Y tercer punto, aprende a recibir una palabra. Y les acabo de mostrar una crisis en la que no la recibieron. Por lo tanto, después de que el Señor les dijo, pasemos al otro lado, de todas maneras se volvieron locos cuando se apareció la tormenta. Y acaban de oír el sermón. Así que si les pasó a los discípulos, tenemos esperanza. Amén. ¿Tenía mucha azúcar la fruta o qué? Dice así. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo y dicen amén, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y ahí el Señor está siendo muy claro, decir, mira, una vez que ya traes una palabra mía, allá afuera se te van a echar encima. Vean eso, son cosas que no quieren ver. Tribulación y persecución. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Sales de aquí diciendo, voy a poner a Dios en primer lugar. Y la familia y el trabajo se te echan encima y dicen, no. Está bien, no. Y ese fue de corta duración. Salen de aquí los jóvenes, vamos a poner a Dios en primer lugar. Y la escuela dice, no, primero la escuela, primero los exámenes, primero las tareas. Ay, está bien, pastora Ana, es que dicen que primero la escuela, primero las tareas. Y la palabra, bien, gracias. Y el problema es que el tiempo va a decir. Estos son los que fueron sembrados entre los pedregales, ¿verdad? Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, día fuerte, entran. Ese es un corazón que no trae espacio para la palabra, está llena de cosas por dentro. Mis amados, uno debe de llegar con el corazón listo para recibir sin traer tantas cosas. Y le voy a decir, por eso yo prefiero que carguen una Biblia en lugar de que carguen la Biblia en el teléfono. Porque cuando están leyendo la Biblia en su teléfono, le salen las demás cosas. No digo que sean del diablo, quizás son muy importantes, pero estorban la palabra. Mis amados, Dios es quien nos bendice, pero Él no compite con la bendición. ¿Están aquí? Pero si tú me ven, el Señor me dio el negocio, sí, pero nunca te lo dio para que el negocio sea primero que Él. El Señor me dio un hijo, sí, pero no te lo dio para que por culpa del hijo no vayas a la iglesia. Día fuerte, Dios es primero. Y aquí es un peligro. Versículo 19, nada más rápidamente, vamos a verlo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Nada más el versículo 19. ¿Están aprendiendo, mis amados? Poco después dejan que las preocupaciones de esta vida, las ganas de tener dinero y el deseo de tener cosas los distraigan.
distraigan. Todo eso ahoga en ellos el mensaje y no dan fruto en su vida. Vamos a ver la traducción Dios habla hoy. Todo lo que Dios nos da, mis amados, nunca reemplazará la palabra. Los negocios de este mundo les preocupan demasiado. El amor a las riquezas los engaña y su deseo es poseer todas las cosas. Todo eso entra en ellos, ahoga el mensaje y no le deja dar fruto. ¿Pero hay algún problema con que tengamos negocios? No, no hay ningún problema, pero que no estorben cuando Dios quiere hablar. Cuando Dios quiere hablar, tengo que tener toda mi atención en lo que Él quiere decirme. Y todo lo demás tiene que esperar. ¿Están aquí? Regresemos a la traducción Reina Valera. Y pues no, tampoco. Entran, ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Listos, listos. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y ¿qué? Entonces, para recibir una palabra, tengo que pasar los primeros 3 exámenes. Número 1, que nadie allá afuera me la quite. Número 2, que las preocupaciones, los afanes y todo eso tampoco me lo quite. Y todas las personas o cosas que se me quieran echar encima por causa de la palabra, tampoco me la quiten. Ese sí la recibió. Y yo cuando veo esta parábola me recuerda mucho a lo poco que veo del fútbol americano, que no le entiendo ni papas, pero nada más veo a un mono súper grandote, pero súper protegido, corriendo con una pelota como loco y todos detrás de él para tumbarlo. Más o menos sí es así. Y la meta, creo, es, Ricky, que no te quiten la pelota. Y si logras que no te la quiten, touchdown. Eso. Entonces, recibiste la pelota, la palabra de Dios, y el Señor te dice, ahora corre con ella. Y van a venir los afanes de este siglo, y van a venir las preocupaciones, y va a venir Satán en forma de persona, y va a venir tribulación y persecución contra la palabra. No sueltes la palabra hasta que produzca fruto. Y si te quieren quitar la palabra, vas a decir, esta palabra yo la recibí y a mí nadie me la va a quitar. Touchdown, así es. Ese fue el sermón, mis amados, de Marcos, y luego sucedió la tormenta. Pues por eso el Señor se enfadó tanto. Y luego dice, pasemos al otro lado. Y a la primera tormenta se vuelven locos. Pues que no les acabo de decir, la palabra es la semilla que produce el milagro. ¿Cómo se recibe un milagro? Se recibe una palabra primero. La semilla contiene el milagro que quieres. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado, el mar y los vientos y los aires y todo lo que se involucre tenía que sujetarse a decir, pasemos al otro lado, así dijo. Y no importa que se levanten los vientos, nunca podrán impedir que lo que Dios diga se lleve a cabo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Va a producir lo que dije. Nada más que Satán dice, si se las quito, no. Pues sí, semilla que aborta, ya no produce. Pero ahí no fue culpa de la semilla, ¿verdad? Ahí el problema fue la tierra. Que esta tierra que es el corazón sea una tierra fértil para la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que limpiar la tierra para que cuando la semilla entre no haya nada que la ahogue, que la estorbe o que nos haga que alguien más nos la quite. ¿Están aquí? Vamos a ver en Mateo 13. Perdón, vamos a
terminar ya en primera carta de Tesalonicenses 2:13. ¿Aprendieron algo, mis amados? Número 1, ¿cómo se recibe un milagro? Tengo que odiar el estado en el que me encuentro. Si es la enfermedad, odiar la enfermedad. Si es la carencia, odiar la carencia. Si es un problema en la familia, odiar el problema, no a la gente. ¿Cómo se recibe un milagro? Número 2, tengo que saber qué quiero. Y una vez que sé qué quiero, tengo la buena noticia que de Jesús también quiere. Dios quiere, no nada más puede, quiere. Y número 3, ¿cómo se recibe el milagro? Se recibe el milagro recibiendo una palabra. La palabra lo contiene. El contenido de la palabra es el milagro. Entonces, ¿a qué vengo a la iglesia? Por una palabra. Cuando me llevo la palabra, me llevo el milagro. Cuando me llevo la palabra, llevo lo que necesito para producir lo que no tengo. Y por eso les digo, mis amados, no vengan buscando que se les resuelvan necesidades. Por eso me niego a dar consejería si no están escuchando la palabra primero. Porque si lo que se escucha en el mensaje no te importa, no hay nada que yo pueda decir que te resuelva el problema. Y aquí hay una regla muy seria. Yo no voy a dar consejería a nadie que por lo menos no tenga ya 12 servicios sin faltar. ¿Por qué, mis amados? Porque no hay nada que Ana Sweet pueda hacer por ustedes. Lo que lo hace es la palabra. Y algunos vienen diciendo, ay, ¿a qué hora se acaba el sermón? Porque quiero hablar con ella. No, mis amados, ténganle seriedad a la palabra y cada vez que entren por estas puertas, díganle, Señor, te traigo un corazón que es una tierra fértil. Habla, yo voy a recibir. Y esa palabra que reciba allá afuera va a dar mucho, mucho fruto. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, y en ese punto me voy a enfocar el domingo, no como palabra de hombres. Usa a los hombres, pero la palabra no es de un hombre. Usa a los hombres, pero la palabra no es de hombres. A mí se me quitó el problema el día que yo dije, cada vez que mi pastor, el obispo Saulo González, abra la boca, para mí es Dios hablándome a través de él siempre. Y siempre recibía de él. Porque el siguiente punto el que vamos a ver es que el día que usted decide no recibir al mensajero, la palabra ya usted no le está recibiendo. Porque la Biblia lo descalifica para recibir el mensaje. Mateo 10:14 y 10:40 dice, si no te reciben a ti, no me reciben a mí. Así que cuando llego amargado contra el predicador, sepa que nada de lo que se habló, usted lo recibió. Lo oyó, pero oír no es recibir. Por eso tengo que llegar siempre listo para recibir del vaso que se pare detrás del púlpito. Y siempre Dios te dará una palabra, siempre, porque Él habla más que de lo que nosotros podemos oír. Pero ahí está una clave en el texto anterior de Tesalonicenses, y esto no falta en el domingo porque voy a continuar con esto, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, no de ángeles, de seres humanos con errores, con carácter, la palabra que oíste de nosotros, la manera en que ustedes la recibieron fue increíble. La recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y una vez que recibieron esa palabra actúa en ustedes. Por eso, mis amados, yo decidí tener un corazón totalmente inmune a las ofensas. Porque yo quería que cada vez que mi pastor se parara a hablar, yo estuviera ahí para recibir. Porque la Biblia prohíbe que el mensaje le produzca a aquel que rechaza al mensajero. ¿Están aquí? ¿Aprendieron algo hoy? Y ese es el punto con el que voy a empezar el domingo con el favor de Dios. Y es que el siguiente punto para recibir es que recibas la palabra y también a quien la porta.
Padre precioso Dios, te damos tantas gracias por tu palabra y hoy, oh Dios, con gusto, con gozo, con deleite, vamos a darte a ti de lo mucho que de tu mano recibimos. Tu palabra dice, Señor, que de lo recibido de tu mano te damos. Lo que tenemos es porque tú nos lo diste, es porque tú diste semilla al que siembra. Por eso nosotros ahora podemos dar. Porque tú nos diste, cumpliste, tú diste semilla al que siembra. Y de lo recibido de tu mano te damos. Esta iglesia no viene a tu presencia con las manos vacías. Viene listo para darte a ti. Porque eso es lo que tu palabra dice, no vengáis a mi presencia con las manos vacías. Y damos, oh Dios, abundantemente porque abundantemente queremos cosechar. Y lo hacemos con alegría porque tú amas al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Gloria sea a Dios. En cuanto tenga su semilla puede pasar y hágalo con expectativa de recibir. La Biblia dice que si participamos en el dar, vamos a participar en el recibir. Así que espere y recuerde lo que le pedí. Que no pase este día sin que usted haga una lista de necesidades. Porque Dios se las va a dar. Amén. Gloria sea a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por nuestras finanzas. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y quisiera pedirle a David, tengo una oveja, ay corazón, con su corona. Este príncipe Dios me lo dio hace 10 años. A las 2 de la tarde nació un rey, el rey David. Y este bebé está listo para conquistar el mundo. Y yo quisiera pedirles que dirijan sus manos aquí al frente. May I have your hand? Close your eyes. Padre, te damos tantas gracias. Lo voy a hacer en inglés, ¿está bien? ¿No les importa? Father, we thank you for David. We thank you for his life. We thank you for the blessing that he is. We thank you because he's a champion. He's a winner. And I declare in Jesus' name that he will hear your voice like never before. And he will receive your wisdom, your strength, your power. And in any struggle, you will be his number one helper. Gracias Dios porque tú lo ayudas. Gracias Dios porque tú estás con él y porque este año él verá milagros y maravillas. Y él sabrá que tú lo ayudas y tú eres su amigo. Te doy gracias por la vida de tu siervo, de tu hijo. Y te doy gracias porque bendición del Señor es mi David. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Muchas gracias. Happy birthday. Y creo que ya comieron pastelito hoy. Ah, ya lo comieron con los niños. Hay todavía, pero se la perdieron.
Pero si quieren traer el pastelito, no sé si quieren traerlo para acá, está bien, para compartirlo. Les amamos, iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga